Como recordarán, el día de ayer platicamos acerca de coordenadas polares y una de las cosas que hicimos fue, digamos, platicar rápidamente o platicar brevemente eh, cómo se, cómo se encuentran las coordenadas polares de un punto. Eh, y les comenté que el polo tiene una infinidad de coordenadas polares y que deben platicarles hoy cómo es que el resto de los puntos del plano también tiene una infinidad de coordenadas polares. Y el asunto con ese dicho es que en la descripción que hice de las coordenadas polares, o sea, de cómo se encuentran las coordenadas polares de un punto distinto del polo. La descripción era más o menos así, ¿no? O sea, teníamos el eje polar y lo que hacíamos era fijarnos en un punto cualquiera del, del plano, distinto del polo. Entonces decíamos, bueno, como es distinto del polo, tiene sentido hablar del segmento que conecta al punto P con el polo, y a la longitud de ese segmento le llamábamos R minúscula. Y la otra cosa que hicimos fue decir, bueno, y entonces en sentido levógiro, mido el ángulo que forman el polo y el rayo que conecta a los puntos O y P, ¿no? Pero hice un dibujo similar al que está acá, ¿no? Entonces, por el dibujo parecería que estoy midiendo ángulos entre 0 y 360 grados, ¿no? Es decir, el ángulo que está pintado aquí de amarillo es un ángulo que de hecho está entre 0 y 90, pero en particular está entre 0 y 360 grados. Sin embargo, esa no es una restricción inherente a las coordenadas polares, y lo que quiero decir con esto es que en lugar de medir el ángulo amarillo, podría comenzar con este ángulo azul, ¿no? Y medir este ángulo que acabo de pintar de azul, que naturalmente es un ángulo que rebasa los 360 grados, pero de cualquier modo va a suceder que las coordenadas, que el punto P tendrá coordenadas polares R, donde R es la longitud esta de la que les estoy hablando, o sea, la longitud del segmento rojo, ¿no? Que está pintado en pantalla. Y aquí puedo poner teta, donde teta es el ángulo que está pintado de amarillo en el diagrama. Pero al mismo tiempo, el punto P puede tener coordenadas polares R, donde R es exactamente la misma cosa, ¿no? Es la longitud del segmento rojo. Y ahora puedo poner el ángulo alfa, ¿no? Donde alfa es justamente el ángulo que está pintado de azul. Y entonces, este punto P, tiene al menos este par de coordenadas polares, ¿no? O sea, R, teta y R, alfa. Ambas son coordenadas polares para el punto, porque, repito, el ángulo, la segunda coordenada polar, no tiene por qué estar restringida a un ángulo entre 0 y 360 grados, ¿no? Eh, de hecho, pues puede ser cualquier ángulo, como el ángulo azul que pinté ahorita. ¿Hay alguna pregunta a este respecto? ¿No? Muy bien, entonces nada más déjenme anotar aquí esta observación, ¿no? Y la observación es que no se necesita, o sea, en otras palabras, no se necesita que el ángulo esté entre 0 y 2pi, ¿no? O sea, no se necesita que el ángulo esté entre 0, entre 0 y 2 veces pi. O sea, en otras palabras, podemos utilizar ángulos arbitrariamente grandes, ¿no? Siempre y cuando se respete la regla esta de que es un ángulo que forman el eje polar y el rayo que conectan O y P. Y entonces, a raíz de esta observación, se deduce lo siguiente, ¿no? Entonces, digamos, por lo tanto, resulta que si el punto P tiene coordenadas R y teta, ¿no? O sea, digamos, calculamos las coordenadas polares del punto P y resulta que estas coordenadas polares son R y teta. Si eso es cierto, entonces
va a suceder que para cualquier número natural que yo me tome, o sea, no importa qué número natural tomemos, el punto P también va a tener coordenadas polares R, teta más 2 veces n por pi, ¿no? Y la idea es tal y como se ve en el diagrama de arriba. Si ustedes se fijan qué relación hay si nos fijamos qué relación hay entre teta y alfa, una de las cosas que vamos a descubrir es que alfa, de hecho, es teta más 2 veces pi, ¿no? O sea, si comparan el ángulo amarillo y el ángulo azul que se encuentran en la parte central de la pantalla, pues es fácil convencerse de que de hecho uno puede obtener el ángulo alfa simplemente tomando el ángulo teta y dando una vuelta completa, y una vuelta completa significa 360 grados, o con la convención de medir todo en radianes, eso sería sumarle 2pi, ¿no? Y entonces, lo que está pintado, bueno, lo que está escrito en la parte inferior de la pantalla, es simplemente el hecho de que, bueno, si ya di una vuelta completa, no hay ningún problema en tomar más vueltas. Entonces, lo que hace la n que acabo de subrayar de amarillo, es simplemente decirme cuántas vueltas estoy agregando, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre la observación de la parte de abajo de la pantalla? O sea, estamos todos de acuerdo en que si R y θ son coordenadas polares del punto P, entonces R y θ más cualquier múltiplo natural de 2 veces pi también constituyen coordenadas polares para P. ¿Alguna duda a este respecto? Muy bien. Y entonces, en vista de esto, o sea, en vista de estos dos renglones, pues resulta que en efecto todo punto en el plano tiene una infinidad de coordenadas polares, ¿no? Porque lo único que tengo que hacer... eh, ah, eh, alguien levantó la mano. ¿Rabilota? ¿Lo estoy leyendo bien? ¿Podrías abrir tu Sí, sí, está micrófono? bien. Rabilota, muy bien. Nada más era una pregunta rápida. También si n no fuese un natural, sino un entero, sería válido, ¿no? Por ejemplo, si fuese un negativo, siempre que sea Sí, múltiplo de 2. esa es muy buena observación, pero recuerda que en la clase de ayer dije que estábamos midiendo los ángulos en sentido de Bógiro, ¿no? Y eso quiere decir Cierto. que nuestros ángulos son mayores o iguales a cero. Y esa es la razón por la que tengo que multiplicar por un número natural, pero haces bien en adelantarte, creo yo, ¿no? Porque más adelante, de hecho en la misma clase de hoy, vamos a hablar de qué sentido tiene poner ángulos negativos como segunda coordenada o de poner radios negativos en la primera coordenada, ¿no? Pero pues eso lo voy a explicar en unos minutos, ¿no? Pero por lo mientras, si nada más tuviéramos esto, lo que tú dices es falso. No puedo poner enteros porque enteros me dan ángulos negativos y según el algoritmo que describí ayer, mis ángulos deben de ser mayores o iguales a cero. Entonces, el comentario no aplica ahorita. ¿Sí me expliqué, Rabilota? Sí, creo que bastante bien. Gracias, profe. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Muy bien. Entonces, pues el asunto es que ahora digamos, aprovechando esta intervención, vamos a pasar a esa parte, ¿no? O sea, vamos a comenzar a platicar sobre cambiar los signos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con cambiar los signos, ¿no? La observación pertinente acá es que si yo tengo un punto en el plano y este punto en el plano tiene coordenadas polares R y θ, entonces automáticamente θ es un ángulo mayor o igual a cero, porque los ángulos los estamos midiendo por el momento en sentido de Bógiro, y además R es mayor o igual a cero, y esta parte es obvia porque R es la longitud de un segmento, ¿no? Entonces, en principio, como le explicaba a su compañero, con la teoría que llevamos hasta el momento, tanto nuestros ángulos como nuestros radios tienen que ser mayores o iguales a cero. Pero más adelante, de hecho, cuando llegamos a la parte
curvas en coordenadas polares, que es uno de los temas que veremos ya casi al final del capítulo. Cuando lleguemos a esa parte, va a ser importante para nosotros que haya radios negativos y que haya ángulos negativos. Y la parte de los ángulos negativos creo que es intuitiva, ¿no? O sea, si en lugar de medir las cosas, si en lugar de medir los ángulos en sentido levógiro, medimos los ángulos en sentido dextrógiro, es decir, en sentido contrario, en el sentido de las manecillas del reloj, pues entonces estaríamos hablando de ángulos negativos. Entonces la parte de un ángulo negativo es más o menos intuitiva, ¿no? Simplemente en lugar de movernos hacia la izquierda o de movernos hacia arriba para medir el ángulo, nos movemos hacia abajo y medimos el ángulo, ¿no? Esa parte es más o menos intuitiva. La parte que puede resultar extraña es cuál es el significado de que el radio sea negativo, ¿no? Y entonces, la idea es que cosas como decir que, por ejemplo, el punto Q es el punto que tiene coordenadas polares menos 3, pi, o que el punto R tiene como coordenadas polares raíz de 2 menos 45 grados, ¿no? Y, por ejemplo, decir que el punto S tiene coordenadas polares menos 1, menos 3 pi medios. Entonces, cosas como estas no tienen sentido por el momento, porque fíjense que eh, nuestras coordenadas polares, por la forma en la que las definí ayer, deben de tener la propiedad de que tanto el ángulo como el radio sean mayores o iguales a 0. Pero en estas circunstancias, los puntos Q, R y S carecen de sentido porque algunos de ellos tienen radios negativos y otros de ellos tienen ángulos negativos. Y la parte de ángulos negativos, pues repito, es intuitivamente fácil de ver. Y la idea entonces es, bueno, con la teoría que llevamos, cosas como estas no tienen sentido. Pero para temas que van a aparecer posteriormente en este curso y en otros, les repito, en sus cursos de cálculo y variable compleja, es importante darle alguna explicación, darle algún significado a los puntos Q, R y S. Y entonces, en ese sentido, para darle explicación a los puntos Q, R y S, o sea, para dar una interpretación de qué significa tener radio negativo, de qué significa tener un ángulo negativo, pues vamos a utilizar una... vamos a utilizar esto que está aquí. A ver. Entonces la idea es así. Aquí es por, ¿no? En la página 225 del libro viene descrito en 4 pasos qué significa tener ángulos negativos y qué significa tener radios negativos, ¿no? Y entonces, como pueden ver en pantalla, el inciso 1 nos dice nos dice cómo, o sea, déjenme explicarlo de nuevo. Estos 4 pasos son un algoritmo para dibujar puntos o para obtener puntos que ya sea tengan ángulos negativos o que tengan coordenadas negativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar a estos puntos Q, R y S para ejemplificar cómo funciona el algoritmo que les acabo de mostrar, el de los 4 pasos, y ver cómo se obtienen cómo se obtienen estos puntos, cómo se dibujan estos puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza el algoritmo? Bueno, pues el primer paso, el inciso 1 del algoritmo, es fijarnos en el ángulo. Y si el ángulo es mayor o igual a 0, entonces debemos movernos, comenzando en el eje polar, un ángulo θ en sentido levógiro, porque los ángulos mayores o iguales a 0 se miden de la manera habitual, ¿no? Moviendo el ángulo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, vamos a graficar el punto Q, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la gráfica de Q? Pues según este algoritmo, me debo de fijar en el ángulo, ¿no? Entonces, voy a dibujar el eje polar. Aquí está el eje polar. Y me voy a fijar en el signo que tiene
Me voy a fijar en el signo, en este caso estos serían R y teta, ¿no? R y teta son las coordenadas polares del punto Q. Entonces, teta es pi, o sea, son 180 grados. Y según el algoritmo que está acá, la idea es que si el ángulo es mayor o igual a cero, entonces comienzo en el eje polar y me muevo un ángulo teta en sentido levógiro. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, en el caso del punto Q, el ángulo teta es 180 grados. Entonces, una de las cosas que hago es, comenzando en el eje polar y en sentido levógiro, me muevo la cantidad que indique el ángulo. Entonces, eso me llevaría, o sea, el medir 180 grados, que es el ángulo, ¿no? Es el valor de θ en el caso del punto Q. Eso me llevaría al segmento de rojo, ¿no? Serían 180 grados, sería la vuelta completa. Bueno, entonces, ya estando allí, ahora veo qué dice el algoritmo. Bueno, el inciso 2 dice qué pasa cuando el ángulo es negativo, pero esa no es la circunstancia en la que estamos en que el ángulo es positivo. El inciso 3 dice, ahora fíjate en el signo del radio. Si el radio es mayor o igual a 0, marca R unidades, comenzando desde el polo, ¿no? Pero en el caso del punto Q, en el caso del punto que estamos intentando graficar, R vale menos 3. Entonces, el tercer paso del algoritmo no aplica porque pues R vale menos 3 y menos 3 es negativo. Entonces, ese paso no lo puedo utilizar. Pero el inciso 4 me dice qué hacer cuando el radio es negativo. Si el radio es negativo, entonces me muevo en dirección opuesta y desde el polo marco menos R unidades para hallar el punto en cuestión. ¿Y eso qué quiere decir en el caso que estamos analizando? Bueno, en el caso que estamos analizando, fíjense que tenemos que R vale menos 3 y este es negativo. Entonces, como R vale menos 3, y esta cantidad es naturalmente negativa, ¿no? Lo que tengo que hacer es fijarme en el diagrama que acabo de hacer, o sea, ya marqué el ángulo, y aquí podría yo pintar 3 unidades, pero esas 3 unidades representarían radio positivo, o sea, significaría que R vale 3 positivo, ¿no? Entonces, en el caso del que el radio es negativo, en lugar de desplazarme sobre el segmento rojo, lo que hago es moverme en dirección contraria al segmento rojo y allí marcar 3 unidades, ¿no? O sea, las unidades que estoy utilizando. Entonces, en otras palabras, el punto Q es este punto que se encuentra acá. Si el punto Q tiene coordenadas polares menos 3, pi, entonces me desplazo tantas unidades como indique el ángulo y eso me va a devolver un rayo. Ahora, si el radio es positivo, en la dirección del rayo que obtuve, marco el número de unidades. Mientras que si el radio es negativo, me muevo en dirección opuesta al rayo. Es por esa razón que el punto Q no quedó sobre el rayo rojo, sino que quedó justamente sobre el eje polar. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, esta sería la gráfica del punto Q. Vamos a utilizar nuevamente el algoritmo para graficar el punto R, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál sería la gráfica del punto R? Y aquí está el punto R, ¿no? Fíjense, el punto R tiene coordenadas polares raíz de 2, menos pi cuartos. Entonces, ¿cómo comienzo? Pues igualito que con el punto Q, lo primero que tengo que hacer es ir y fijarme en el ángulo. En este caso, el ángulo es negativo, y como el ángulo es negativo, la medida, o sea, el ángulo que debo marcar debe de estar medido en sentido de extrógiro. Entonces, nuevamente, igual que en el caso del punto Q, lo que hago es pensar en el eje polar. Como el ángulo es negativo, el ángulo que tengo que medir, o sea, el ángulo es menos pi cuartos, eso es 45 grados. Entonces, el ángulo que tengo que medir debe de ser de menos 45 grados, entonces debe de ser menos pi cuartos, naturalmente se mide en sentido de extrógiro por el signo. Igual que en el caso del punto Q, esto me va a producir este rayo, el que acabo de pintar de rojo con una línea discontinua en pantalla. Y ahora,
la idea es que el punto R, una de dos, o está sobre el rayo rojo o está en la parte opuesta al rayo rojo. Y lo que va a suceder depende de cuál es el signo del radio. O sea, en este caso, R tiene, su radio es raíz de 2 y raíz de 2 es un número positivo. Entonces, eso quiere decir que sobre el rayo, como el radio es positivo, el punto que estoy intentando graficar debe de encontrarse a raíz de 2 unidades sobre el rayo rojo, porque el radio del punto R es positivo. Entonces, marco raíz de 2 unidades y donde sea que caiga, esa sería la gráfica del punto R. Entonces, el punto R que está marcado en su pantalla es precisamente el punto del plano que tiene coordenadas polares raíz de 2, menos pi sobre 4, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Y ya para terminar con estos ejemplos de radios negativos y de ángulos negativos, vamos a ver la gráfica del punto S, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas polares del punto S? Bueno, el punto S tiene tanto radio como ángulo negativo. Entonces, igual, seguimos el mismo algoritmo. Lo primero que hago es fijarme en el ángulo, y el ángulo es negativo. Eso quiere decir que debo marcar la medida angular en sentido de extrógiro. Así que me tomo el eje polar y luego veo esto, ¿no? O sea, estos son 3 medios, estos son 3 medios de pi. Y entonces, en lo que estoy pensando es en lo siguiente, ¿no? Digamos, de aquí para acá son menos pi unidades. Y todavía tengo que sumarle otras menos pi unidades para llegar a pi medios. O sea, en otras palabras, menos 3 pi medios correspondería a esto que está aquí, ¿no? O sea, esencialmente, menos 3 pi medios marca el mismo ángulo que 90 grados, ¿no? Solo que en sentido de extrógeno. ¿Alguna pregunta hasta este paso? Creo que esto es fácil, pero de cualquier modo, ahorita que estamos empezando, es buen momento de hacer preguntas, aunque sean simples, ¿no? ¿Alguna pregunta? Y la otra cosa que tengo que hacer es el punto S, y ahora ya que sé dónde está el rayo, sé que el punto S va a estar sobre ese rayo o va a estar en la parte opuesta a ese rayo, ¿no? Y todo depende de quién es el signo de su radio. Y en el caso de S, el radio vale -1. Y como es negativo, no va a estar sobre el rayo, sino va a estar en la dirección opuesta a dicho rayo. Así que lo que tengo que hacer es pensar en el rayo opuesto, ¿no? Y sobre el rayo opuesto debo marcar una unidad, o sea, mido una unidad en dirección opuesta por culpa del signo, y donde sea que caiga la unidad, ahí va a estar el punto S del plano en cuestión, ¿no? Y de esta manera hemos extendido nuestra noción de ángulos negativos, digo, de ángulos, o sea, originalmente, con lo que dije ayer, se valía la observación del primer renglón, ¿no? O sea, con lo dicho ayer, todos los ángulos y todos los radios deben ser mayores o iguales a 0. Pero gracias al algoritmo de la página 225, tenemos formas de medir, bueno, no de medir, sino de graficar puntos que tienen ya sea radios negativos o que tienen ángulos negativos. Y de hecho, los puntos Q, R y S, ¿no? Pues se obtienen tal y como los graficamos, y ahí en la figura 11.3 pueden ver las mismas gráficas que obtuvimos, ¿no? Solo que bien dibujadas, ¿no? Y entonces, ese sería el asunto, ¿no? Ahora ya podemos hablar de ángulos negativos y ya podemos hablar de radios negativos. Entonces, a partir de este momento y para el primer parcial, naturalmente se puede utilizar ambos, ¿no? Radios negativos y ángulos negativos. Perdón, ¿alguna pregunta hasta este paso antes de que continuemos? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es digamos, regresar a la observación que hizo su compañero, ya se me olvidó su nombre, pero bueno,
La observación es esta, ¿no? Cuando yo dije aquí en la parte superior de la pantalla que para todo número natural yo puedo tomar el ángulo y sumarle un múltiplo natural de 2pi, esa parte la hice justamente pensando en que los radios y los ángulos son todos mayores o iguales a 0. Pero ahora que hemos extendido el asunto a hablar de ángulos negativos y de radios negativos, pues entonces también tenemos cosas como esta, ¿no? O sea, también podemos, podemos hacer esta observación, ¿no? que extiende a la otra observación, la de los números naturales. Entonces, podemos hacer esto. Déjenme escribirlo. A ver, entonces la idea es, si yo me tomo un punto y sé que las coordenadas polares de este punto son r, θ, ¿no? Donde, de nuevo, ahora fíjense que r y θ no necesariamente son mayores o iguales a 0. A partir de este momento, tanto nuestros radios como nuestros ángulos pueden ser negativos, combinaciones de ellos, como acabo de ejemplificar con los puntos Q, R y S, ¿no? Entonces, las coordenadas polares del punto P son r y θ, y me tomo un número entero. Entonces, yo digo que con estas dos hipótesis, o sea, con el asunto de las coordenadas polares del punto P y el punto y el número entero K, pues van a pasar varias cosas que vamos a utilizar. Pues esta lista de cosas las vamos a estar utilizando continuamente, ¿no? Entonces, la primera de las cosas que quiero resaltar es que puedo encontrar coordenadas así, ¿no? Ahora, en lugar de simplemente tomarme múltiplos naturales de 2pi, ahora puedo tomarme múltiplos enteros de 2pi, porque ya no tenemos la restricción de que los ángulos deben de ser mayores o iguales a 0. Entonces, ahora sí tiene sentido hablar de sumar múltiplos enteros de 2pi. Y entonces, esta es una propiedad, ¿no? La segunda de las propiedades que quiero mencionar acá es esta. Vamos a, antes de escribirla, déjenme poner un ejemplo con numeritos como para generar intuición y luego escribo la propiedad, ¿no? Entonces, aquí en el inciso 2 estoy dejando el espacio para escribir una fórmula, pero esa fórmula creo que queda mejor si primero les muestro un ejemplo con números y luego escribimos la fórmula en abstracto, ¿no? Entonces, imagínense que tengo un punto Q y que este punto Q tiene coordenadas -1, menos pi sobre 6, ¿no? Entonces, ¿quién es este punto? Bueno, si graficamos este punto, debemos seguir el algoritmo de la vez pasada, o sea, el algoritmo que expliqué arriba. Entonces, pi entre 6 son 30 grados. Entonces, menos pi entre 6 es simplemente medir 30 grados en sentido de dextrógiro. Entonces, estoy pensando en ese rayo, ¿no? Y el punto Q tiene radio negativo. Entonces, como tiene radio negativo, en realidad el punto Q no se encuentra sobre el rayo rojo, sino que se va a encontrar sobre el diametralmente opuesto al rojo, que es este verde que acabo de pintar. Y entonces mido una unidad sobre el rayo verde, y sobre esa, y ya que encontré una unidad, pues entonces ahí coloco al punto Q, ¿no? Entonces ese sería el punto Q, el que tiene coordenadas polares -1, menos pi sobre 6. Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es preguntarnos quién es, o sea, ¿qué otra forma tengo de describir a este punto? Y lo que quiero hacer es preguntarme qué pasa si en lugar de menos pi sobre 6, pongo menos pi sobre 6 sumado con pi. O sea, en lugar de sumar una vuelta completa, lo que quiero hacer es sumar una media vuelta, ¿no? Entonces sumo 180 grados, ¿no? Estoy pensando que el argumento es menos pi entre 6, estoy sumando 180 grados. Bueno, y podemos hacer las cuentas, pero una de las cosas que me interesa aquí, más que las cuentas, es pensar gráficamente cómo se ve esto, ¿no? Entonces,
Pi entre 6, en este caso tiene signo menos, así que cuando le sumo 180 grados, entonces el ángulo que voy a obtener va a ser este ángulo de rojo que acabo de pintar. Entonces, este ángulo sería menos pi entre 6 sumado con 180. Porque sumar 180, y yo creo que es una de las cosas que aprendieron bien, ¿no? Tanto en la prepa como en los primeros semestres aquí en la facultad, sumar 180 lo que hace es movernos en sentido opuesto al que estábamos, ¿no? O sea, ustedes están viendo hacia frente a la pantalla, pues, ¿no? Y se rotan a ustedes mismos 180 grados, pues ahora van a estar dándole la espalda a la pantalla. Entonces, en ese sentido, sumar 180 grados, lo que da como resultado es una media vuelta completa, ¿no? Es un cambio de dirección, ¿no? Precisamente en dirección opuesta. Entonces, la suma de estos dos es ese ángulo. O sea, la idea es que eh, la relación que hay entre menos pi entre 6 y menos pi entre 6 más pi es que mientras que un ángulo apunta hacia abajo, el otro ángulo apunta en dirección opuesta, porque sumar 180 grados lo que representa es una media vuelta completa. Y entonces quedaría escrito de esta manera. Y lo que quiero hacer, digamos, esa parte es puramente intuición, ¿no? Sumar 180 lo que hace es producir un cambio de dirección. Entonces, quiero determinar ahora cuál debería de ser el radio que debería de poner ahí en el espacio en blanco que aparece en la parte baja de su pantalla, cuál debe ser el radio para que el punto Q, al sumarle 180 grados a su argumento, el radio debería de cambiar de signo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es ese cambio? ¿No? Bueno, es un cambio de signo. Entonces, yo digo que el punto Q también se puede describir como tomar menos pi entre 6, sumarle pi, y a eso cambiarle el signo al radio. Y si ustedes grafican este punto, o sea, si ustedes toman el punto que estoy encerrando en un rectángulo verde y lo grafican, pues lo que van a descubrir es que en efecto siguen obteniendo el mismo punto Q. Entonces, esto hace pensar que si uno, o sea, esto hace pensar en el siguiente resultado general. Si uno tiene un punto cuyo radio es R y cuyo ángulo de inclinación es θ, entonces una de las cosas que podemos hacer, y que fue lo que hice aquí en el inciso 2, es pensar qué pasa si ahora en lugar de tomar el ángulo θ, tomo el ángulo θ y le sumo 180 grados, ¿no? O sea, ya hago un giro de 180 grados. Entonces, la pregunta sería, ¿qué debo hacer con el radio? O sea, el radio original de P era R y el ángulo original de P era θ. Pero ahora quiero modificar esto, quiero sumarle 180 al ángulo θ, porque repito, estas fórmulas son fórmulas que vamos a utilizar más adelante. Entonces, en este momento parece medio arbitrario esto de sumar 180, y lo es, ¿no? En este momento es una cosa arbitraria, pero más adelante va a ser útil para nosotros el saber que sumar 180 produce un cambio de signo en el radio, ¿no? Entonces, la idea es que con los diagramas que anoté aquí abajo, espero que sea claro que sumarle 180 al argumento, lo que produce es un cambio de signo en el radio, ¿sí? Y el ejemplo está ahí abajo, ¿no? Si el punto Q tenía radio -1, al sumarle 180 al argumento de Q, lo que tenemos que hacer para no perder a Q es cambiarle de signo al radio, ¿no? Y entonces, esta es la fórmula que les dije que quería anotar aquí en el inciso 2, esta que estoy observando en el rectángulo amarillo, y mi esperanza era que el ejemplo de aquí abajo sirviera de algo, ¿no? Como para darle sentido
a la fórmula esta que aparece aquí. Sobre esta explicación que intenté dar, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo que les gustaría que repitiera? Y la tercera, esta observación tiene tres partes, ¿no? El tercer inciso o la tercera parte es el siguiente, ¿no? Bueno, ya sabemos, por el inciso 2, sabemos que el punto P tiene coordenadas menos r, teta más pi. Entonces, el punto P tiene coordenadas menos r, teta más pi, porque le invertí un rato a tratar de explicar que sumarle 180 grados al argumento lo que hace es producir un cambio de signo en el radio, ¿no? Entonces, tengo esto. Pero sabemos que como esto pasa, entonces el punto P también tiene coordenadas menos r, teta más pi, más 2 veces k por pi, porque previamente vimos que si yo conozco las coordenadas polares de un punto, digamos, su ángulo es teta más pi, entonces puedo tomar ese ángulo y sumarle múltiplos enteros de 2 veces pi, y de cualquier modo sigo obteniendo el mismo punto, siempre y cuando no cambie el radio, ¿no? Ese fue el inciso 1 precisamente, ¿no? Entonces, como una aplicación del inciso 1, tenemos esta igualdad que está escrita en el último renglón de pantalla, pero esta última igualdad en el renglón, puedo factorizar a pi, ¿no? Y entonces lo que quedaría aquí es que esto es de la forma esta, ¿no? Entonces, la idea acá, o sea, esta es la parte, esta igualdad es la importante, es a la que quería llegar. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, si el punto P tiene coordenadas r, teta y k es un número entero cualquiera, entonces el punto P también tiene coordenadas polares menos r, teta más 2k más 1 multiplicado por pi, ¿no? Y de nuevo, estas fórmulas, repito, se ven arbitrarias, ¿no? se ven extrañas, y en este momento, pues eso es lo correcto, se ven extrañas porque no les he dicho para qué las vamos a utilizar. Las vamos a utilizar para algunos resultados más adelante. Entonces vamos a, o sea, la idea aquí es simplemente mencionarlas, ¿no? Convencernos de que estas fórmulas son ciertas, y después las vamos a utilizar en algunos problemas más adelante, ¿no? Y esto marcaría ya el final de la sección 11.1, ¿no? Que es como las nociones básicas de coordenadas polares. ¿Hay alguna pregunta antes de que pasemos a la sección 11.2? Muy bien. Entonces, la sección 11.2 del libro es la que se llama fórmulas de conversión. Y el propósito de esta sección es, es establecer fórmulas que nos permitan pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas y viceversa. Entonces, vamos a comenzar viendo cómo podemos obtener las coordenadas cartesianas o las coordenadas rectangulares a partir de las coordenadas polares, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos polares, o sea, que conocemos las coordenadas polares del punto, y se nos pide encontrar las coordenadas cartesianas del punto. Ese es el problema en el que vamos a concentrarnos ahorita, ¿no? Ahora, en principio, este problema de obtener las coordenadas cartesianas a partir de las coordenadas polares requiere contexto. ¿En qué sentido requiere contexto? Bueno, las coordenadas polares utilizan un eje polar y ya, ¿no? O sea, nos tomamos el eje polar y exclusivamente con el eje polar podemos tomar, ¿cómo decirlo? O sea, nada más con el eje polar podemos calcular las coordenadas polares de cualquier punto. En el caso de las coordenadas rectangulares, necesitamos dos rectas numéricas que se intersectan perpendicularmente, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el eje de las X y tenemos el eje de las Y de este lado. Y en principio, cada uno de estos
juegos de coordenadas, o sea, las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas, cada una de ellas es independiente de la otra. O sea, yo puedo poner el eje polar donde me plazca en el plano y empezar a calcular coordenadas. Y puedo hacer lo mismo con los ejes cartesianos. Puedo tomar los ejes cartesianos y ponerlos en cualquier lado. Y en principio no hay ninguna relación, ¿no? O sea, en alguna parte del plano está puesto el eje polar y en alguna otra parte del plano está colocado el sistema cartesiano. Entonces, ¿qué significaría? O sea, ¿cuál sería el significado de convertir coordenadas polares a coordenadas cartesianas? Bueno, para que esa frase tenga sentido, en vista de que las coordenadas cartesianas y las polares en principio no tienen nada que ver, cada una de ellas se puede poner donde a ustedes les plazca, ¿no? Tenemos que hacer algunas concesiones, tenemos que establecer algunas reglas acerca de cómo vamos a hacer la conversión. Entonces, en esta sección y para el resto del capítulo, la idea es que el polo del sistema polar debe de ser igual al origen. Entonces, siempre que hablemos de conversión de coordenadas de cartesianas a polares y viceversa, vamos a estar dando por hecho que el polo del sistema polar, o sea, este punto de acá, va a coincidir con el origen del sistema cartesiano, ¿no? Entonces, esos dos puntos deben de ser iguales. Pero aun cuando esos dos puntos sean iguales, el eje polar podría salir en esta dirección, ¿no? O sea, esa recta azul podría ser el eje polar, porque les repito, en principio no hay ninguna relación entre polares y cartesianas, pero aquí es donde entra la otra parte, o sea, no solo el polo debe de ser el origen, sino que además el eje polar, para todo lo que vamos a decir en este capítulo, el eje polar debe de coincidir con la parte positiva del eje X. Entonces, con estas dos restricciones, la idea es que ya tenemos mezclados estos dos. O sea, por un lado tengo el sistema cartesiano, ¿no? Del eje de las X, el eje de las Y, y el polo va a estar localizado sobre el origen. Esos dos puntos van a coincidir según las restricciones que anoté. Y el eje polar, que es esta línea roja que estoy pintando, debe de coincidir con la parte positiva del eje de las X. Entonces, este de rojo, en mi mente, representa al eje polar. Entonces, estas dos restricciones son fundamentales para que todas las fórmulas que vamos a desarrollar y las propiedades de las que vamos a hablar funcionen. Tenemos que establecer, en principio, relaciones fijas, básicas, ¿no? Entre los dos sistemas, porque de lo contrario se ven como dos cosas aisladas. Por un lado están las coordenadas polares y en otro lado, muy lejano, se encuentran las coordenadas cartesianas. Pero es fundamental para las fórmulas de las que vamos a hablar que ocurran estas dos cosas, que el polo sea el origen y que el eje polar sea la parte positiva del eje de las X. Ahora, y esta convención va a estar presente todo el tiempo, así que no la voy a estar repitiendo. Se va a asumir siempre, tanto para la lista de ejercicios como para los exámenes, como para lo que voy a platicar acá, ¿no? Entonces, el asunto es así. Vamos a, respondiendo, o sea, recuerden que nos está guiando esta pregunta. Si ya conocemos las coordenadas polares, ¿cómo obtenemos las cartesianas? Esa es la pregunta central en la que estamos trabajando ahorita. Entonces vamos a suponer, ¿no? O sea, supongamos que en efecto conocemos las coordenadas, supongamos que en efecto conocemos las coordenadas polares de nuestro punto. Y entonces la pregunta es así, ¿no? O sea, si el punto P tiene coordenadas cartesianas X y Y, ¿quién es X y quién es Y? Esa es la pregunta en la que estamos enfocados, en la que estamos concentrados, ¿no? Cómo obtener estas dos. Y vamos a, o sea, para fines
con la idea en mente de responder a esta pregunta de si el punto P tiene coordenadas polares r teta, tienes X y tienes Y, vamos a pensar en dos casos. Entonces, el primero de los casos es, ¿qué pasa si R resulta ser una cantidad mayor o igual a cero, ¿no? Entonces, si R es una cantidad mayor o igual a cero, entonces en lo que estamos pensando es en una de dos posibilidades, ¿no? Es decir, por un lado tenemos aquí el eje polar, y repito, hay dos posibilidades. Y entonces tenemos una de dos, o que el ángulo teta es un ángulo positivo, ¿no? Pensando en o el ángulo teta es un ángulo negativo, que sería el caso de la derecha, ¿no? Y entonces cuando R es positivo, según lo que hemos platicado hasta este momento, el punto P se encuentra aquí y en este lado hay R unidades de distancia y el punto P se encontraría de este lado y naturalmente aquí hay R unidades de distancia, ¿no? Entonces, eso sería polar, ¿no? O sea, todo este discurso es con respecto a polar. Y ahora, lo que hago es fijarme en esto. Se supone que, bueno, no se supone, sino tenemos la convención de que el sistema cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y, se ve como en azul, como el sistema cartesiano azul que acabo de pintar ahí encima, ¿no? Y entonces, pensándolo de esta manera, o sea, viéndolo de esta manera, la idea es que el punto P, sus coordenadas cartesianas, serían estos dos, este sería X y este sería Y. Y un dibujito similar, ¿no? En la columna de la derecha. Y entonces, por cosas que vieron en analítica 1, va a resultar que, digamos, no me dejaré mentir, va a suceder que X sea R, es igual a R multiplicado por el coseno de teta, ¿no? O sea, como el ángulo de inclinación de P es teta radianes, y R es mayor o igual a 0, entonces X es igual a R por el coseno de teta, y Y es igual a R multiplicado por el seno de teta. Y en el caso de la columna de la izquierda, aunque el ángulo es negativo, resulta que aquí también se obtiene que X es igual a R por el coseno de teta, y que Y es igual a R por el seno de teta. Y les repito, estas fórmulas funcionan porque son propiedades con las que han trabajado continuamente, por ejemplo, en sus cursos de analítica 1, ¿no? Cuando vieron la inclinación de un vector, ¿no? O de nociones básicas de trigonometría. Entonces, en el caso 1, en el caso en el que R es mayor o igual a 0, se puede utilizar trigonometría, se pueden utilizar triángulos rectángulos para probar que en efecto X es igual a R por el coseno de teta y que Y es igual a R por el seno de teta. ¿Esto le queda claro a todo el mundo? ¿Hay alguna pregunta? El otro caso, ¿se escucha? ¿Alguien podría decirme si se escucha? Sí, profe, se escucha. Sí, se escucha. escucha. Es que aparecía un letrerito que decía que no podía detectar mi micrófono, entonces pensé que estaba hablando como gato yo solito. Bueno, entonces en el caso 1, en el caso en el que R es mayor o igual a 0, quedaría de esta manera. Y el caso 2, el segundo caso, naturalmente sería que R sea negativo. Ahora, en el caso R negativo, estos dos dibujos que tengo pintados aquí arriba ya no son correctos, porque recuerden que cuando R es negativo, en lugar de medir el radio sobre el segmento verde, cuando el radio es negativo se mide en dirección opuesta. Y entonces allí ya no podemos, o sea, los dibujos ya no coinciden con los de analítica 1, entonces ya no podemos decir que X, o sea, ya no podemos decir directamente que X es R coseno de teta y que Y es R seno de teta. ¿Sí me explico? Pero también se valen las fórmulas, de hecho, en el ejercicio 11.1, que es uno de los que en principio Alonso va a presentar la semana entrante, cuando R es negativo, también tenemos que X es igual a R por el coseno de teta y que Y es igual a R por el seno de teta, pero allí la argumentación
debe de ser distinta, ya porque ya no, ya no podemos, o sea, ya no podemos utilizar el mismo razonamiento de que, bueno, aquí está el radio, que es positivo, y en los cursos de analítica 1 vimos que si teta es la inclinación, ya sea en sentido levógiro o en sentido dextrógiro, entonces X es igual a R coseno de teta y Y es igual a R seno de teta. Entonces, la solución que Alonso les va a presentar la semana entrante, pues va a utilizar algunas propiedades de las funciones trigonométricas porque el radio es negativo, ¿no? Y eso. Entonces, ya me pasé un minuto. Recuerden que la clase en principio debe terminar a las 10:55, ya son 10:56. Entonces, este es un buen momento para detener, para ya no hablar nada matemático. Antes de despedirnos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda que quisieran compartir? ¿No? ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces, Profesor, yo tengo una duda de un tema aparte sobre los videos. Nada más para estar seguro, no hay ningún problema entonces que nosotros los subamos a YouTube y los compartamos, ¿verdad? no. Ahí el problema podría ser como de derechos de autor o algo así, ¿no? O de que yo me molestara porque están usando mis videos. Pero, como explicaba ayer, yo no voy a hacerme cargo de poner los videos en algún canal, ¿no? Pero les ofrecía que si alguno de ustedes se ofrece a hacer eso y a compartir el vínculo aquí, yo no tengo ningún problema, ¿no? De cualquier modo, yo voy a seguir publicando los videos. Como habrán visto, ayer apareció el video de la sesión que tuvimos el lunes. Y esa va a estar hasta el lunes de la semana entrante. Pero en resumen, la respuesta es no. Puedes tomar el video de ayer y abrir un canal y tenerlo para ti solo o compartirlo con tus compañeros y no pasa nada. Okay. Profe, yo tengo otra pregunta. ¿El enlace para la clase de mañana va a ser este mismo o va a ser otro diferente? Es este mismo. Esta semana y la que sigue vamos a utilizar siempre el mismo enlace. Recuerden que yo vengo mañana, o sea, vengo mañana miércoles y viernes. Entonces, Alonso no va a dar clase esta semana porque quiero avanzar con el material para que él tenga muchos problemas que presentar. Y vamos a estar utilizando esta semana y la siguiente el mismo enlace conmigo. Alonso ya les avisará cuál es el enlace para sus clases de la semana entrante, pero siempre que tengan clase conmigo, en esta semana y en la siguiente, es aquí, ¿no? En esta aula virtual. ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda antes ya de despedirnos? Pantalla un poquito antes del caso 1. No. ¿Qué? Que si podía subirle un poquito antes del caso 1, nada más que el micrófono no se escucha muy bien. ¿Tienes una pregunta o vas a copiar? Me faltó copiarle poquito. Voy a subir este archivo. Ok, está bien. Sí, o sea, voy a poner el PDF completito, ¿no? Todo lo que anoté va a aparecer en el PDF, sí. Lo digo porque ya faltan 2 minutos, ¿no? Para las 11. Entonces, si tenías alguna duda, vuelvo a compartir la pantalla y la resolvemos. Pero si nada más es copiar, sí te pido que esperes al PDF. Hasta luego, profe. Muy bien, pues entonces aquí le dejamos. Nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Mañana, profe.